La Iglesia de Jesucristo. Todas las iglesias son buenas siempre que cumplan los mandamientos, porque la religión no va a salvar a nadie. Hola, qué alegría nos regala el Señor de poder encontrarnos de nuevo con el quinto video sobre la Iglesia de Jesucristo. Hoy te vamos a responder con la verdad y la Sagrada Escritura a este argumento que quizás lo hayas oído varias veces. Para comenzar vamos a separar el enunciado inicial en tres partes y así poder darle una respuesta más adecuada. Número 1, todas las iglesias son buenas. Número 2, basta que cumplan los mandamientos. Y número 3, la religión no salva. Como ya es costumbre, vamos a pedirte que tomes tu Biblia o abras tu app y nos acompañes a descubrirlo. Metámonos de lleno en el primer postulado. Al decir todas las iglesias, ya estamos cometiendo un error porque esta premisa presupone a toda organización religiosa como iglesia y como vimos claramente en nuestro primer video, Jesús fundó una sola iglesia. Véase San Mateo 16-18, Efesios 4 del 4 al 5, 1 de Corintios 12 del 2 al 13, Juan 17 del 20 al 23, Romanos 12 del 4 al 5, etc. En consecuencia, decir todas es negar lo que Cristo ordenó y su palabra escrita confirma. No podemos decir que todas las iglesias son buenas, ya que hay una sola. El resto son apenas congregaciones fundadas por hombres. Por otro lado, la bondad no es una característica para determinar a la iglesia, más bien la bondad es un fruto del Espíritu Santo para identificar quién se ha dejado transformar por el amor de Dios. Características que sí identifican a la iglesia son 4: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. De este modo, la primera premisa es falsa e incorrecta. Analicemos ahora la segunda premisa. Basta que cumplan los mandamientos. Suena muy poético y agradable al oído por lo sencillo. Para ayudarnos a reflexionar, hagámonos las siguientes preguntas. Si solo basta seguir los mandamientos, ¿para qué Cristo fundaría su iglesia? ¿Para qué Cristo entregó su vida en la cruz? ¿Para qué eligió apóstoles? ¿Para qué orar? ¿Para qué dar limosna? ¿Para qué la fe? ¿Para qué el Espíritu Santo? Si solo basta seguir los mandamientos, y unos cuantos para qué más. Vamos a leer la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 5, y lo analizaremos juntos. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Aquí, al hablar de la ley, San Pablo se refiere a los 10 mandamientos. Pero sigamos leyendo. ¡Qué tontos son! Empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Haber probado inútilmente favores tan grandes, pues en ese caso no les habrían servido de nada. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagro entre ustedes, ¿qué tiene que ver con la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Nuevamente les reclama que querían simplemente seguir los mandamientos. Con claridad vemos que quien considera que solo basta seguir la ley, o sea los mandamientos, está cometiendo un error, ya que es necesario abrazar la fe. Al igual que la primera premisa, esta segunda es falsa e incorrecta. Para terminar, analicemos la tercera premisa. La religión no salva. Primero veamos la definición de religión según la Real Academia Española. Dice así: conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Ahora preguntémonos, ¿todas las religiones son iguales? ¿Creen lo mismo? La respuesta es clara: no creen ni enseñan lo mismo. Entonces la pregunta que debe importarte es: ¿cuál de todas enseña lo que Cristo mismo dejó? Continuemos con otra pregunta. ¿Qué dice la Sagrada Escritura respecto de aquellas personas que se salían de las primeras comunidades de cristianos? O dicho de mejor modo, los que se salían de la iglesia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 19. Hijitos, es la última hora y han oído que va a venir un anticristo.
pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Contextualicemos. En la iglesia primitiva, los apóstoles enseñaban a los nuevos cristianos lo que Jesús les había mandado. Esas enseñanzas eran las prácticas religiosas que el Señor les dejó. Eso quiere decir que era necesario una religión correcta, ya que debía conservar la doctrina fielmente. El apóstol San Juan llama anticristos a todos aquellos que se salen de la iglesia, que era la asamblea donde se enseñaban los mandatos de Jesús, lo que significa que la religión sí es necesaria para la salvación, ya que nadie puede acceder a ella por sí solo. Vemos en estos versículos que el pensar de Dios es muy diferente al postulado de la última premisa. En consecuencia, esta tercera premisa también es falsa e incorrecta. En un próximo video te compartimos más enseñanzas bíblicas sobre este y otros temas relacionados con la doctrina verdadera de Jesucristo en su única iglesia, y te invitamos a seguir descubriendo la riqueza de esa única iglesia. Dios los bendiga y les conceda el conocerlo plenamente para llegar a la salvación y compartir la vida eterna.